Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta cuestión de la filosofía, pero ahora con el tema sobre pensamiento reformista de Martín Lutero. Esto lo pueden consultar en la página 99 de su libro, por favor, 100 y 101 que pues está en las actividades, ¿no? Que tienen que realizar. Bien, el pensamiento reformista de Martín Lutero. La pregunta aquí detonadora tiene que ver qué significa protestante, ¿no? Ustedes lo van a realizar y me van a explicar en qué consiste la reforma luterana. Entonces, con el final de la Edad Media y con el surgimiento de la nueva época, tiene una relación indiscutible Martín Lutero. El movimiento de la reforma, puesto en marcha por él, significará el advenimiento de un nuevo proyecto, de un nuevo paradigma, de una nueva reconstrucción sobre el cristianismo, ¿sí? Para que haya un paradigma, pues, se debe de romper otro, este modelo, ¿sí? Entonces, como se ha dicho, que ha tenido consecuencias trascendentales, no solo para el mismo cristianismo y para la iglesia, sino también como factor desencadenante de la modernidad. Y entiéndase modernidad, este constante movimiento que surge por la necesidad de entender nuevas cosas. Sin embargo, no todo lo que se desató en el movimiento de la reforma luterana pues fue bueno. Más aún no se puede decir sin más que todo lo que llamamos moderna se explica solamente a partir de la reforma, como lo ha mostrado Hans Kuhn. La reforma luterana no preparó el terreno, como se afirma tantas veces en las historias de la Iglesia de autoría protestante, a la modernidad, a la libertad de la religión y a la Revolución Francesa. Ahorita, en esta actualidad, ¿ustedes consideran que haya libertad de religión? ¿Qué consideran ustedes? No, para ser espiritual necesariamente tiene que introducirse al campo de la religión, pertenecer a una institución religiosa para producir un espíritu digno, confortable, virtuoso, necesariamente tenemos que introducirnos a una religión. Bien, para el absolutismo y el despotismo de los príncipes visto en un su conjunto, la Alemania luterana, a diferencia de lo que sucedió con Calvino, no tomó cuerpo la Iglesia libre cristiana, sino la hegemonía, es decir, una unión dudosa desde el punto de vista cristiano de los príncipes en la Iglesia, una situación que en Alemania tocaría su bien merecido fin solo con la revolución que siguió la Primera Guerra Mundial. Tenemos que con Martín Lutero, pues de alguna manera él tradujo en latín esta cuestión, la Biblia, sí, él la tradujo, fue el primero. Entonces, en esta situación de la mayor parte de los historiadores, cuando subrayan el papel trascendental jugado por Lutero y su reforma en el desarrollo de la historia moderna del cristianismo y de la iglesia. Aquí hay una gran razón por parte de los historiadores en esta cuestión trascendental por Lutero debido a la reforma en el desarrollo moderno del cristianismo a la iglesia. ¿Sí? Entonces, nacido en una pequeña ciudad de la región alemana, el 10 de noviembre de 1483, pues aquí hay algunos detalles importantes que posteriormente les voy a compartir este artículo para que ustedes lo tengan a la mano y pues de alguna manera estén influidos por este pensamiento de Lutero. Entonces, el paradigma moderno de la reforma, pues se refiere aquí a que se rompió todas esas cadenas que se mantenían anteriormente antes de Lutero. Hubiera utilizado Lutero esta noción de protestantismo, su proyecto era propiamente pues, un proyecto de reforma de la iglesia. Ustedes ya tienen alguna noción de lo que significa reforma y de hecho lo que conocemos como la reforma protestante, pues es algo indisolublemente ligado con su nombre desde los orígenes. Se ha dicho por eso con cierta razón que la reforma, pues es Lutero, ¿no? Lo que significa que sin Lutero no es posible comprender lo que aconteció en el cristianismo de Occidente desde el siglo XVI, no solo porque él fue el que puso en movimiento este proceso. La reforma es un movimiento totalmente no solamente religioso, sino también político, sino porque lo que este proceso implica está profundamente relacionado con su persona, con su manera de pensar, con su manera de vivir en esta cuestión de la fe cristiana. Recuerden que la fe pues, es una actitud de vida, ¿no? Y el cristianismo pues ya está desde
desde la época griega. Y Platón, pues también es gran fundador del cristianismo. Ahora bien, desde la reforma gregoriana del siglo XI y desde la irrupción del paradigma católico romano, ninguna cesura en la que cristiandad occidental fue más profunda y de consecuencias más graves que la reforma luterana. A diferencia de lo que sucederá con Calvino, Lutero no emprendió en realidad ninguna tarea que sobrepasara este propósito de reformar el cristianismo y la iglesia. Él no pretendía dividir la iglesia. De hecho, las repercusiones que tuvo la reforma religiosa que emprendió, pues terminaron con un estruendoso fracaso, con lo que muestra el rechazo general que mereció la manera como él invitó a reprimir el levantamiento campesino, pero fue la reforma la luterana que por muchas razones el comienzo de una era nueva. Necesitamos una era nueva de reformas respecto a la religión. Necesitamos reformas en la religiosidad. Pregúntense eso. Entonces, a lo mejor sí un cambio de paradigma en el cristianismo, en la iglesia y en la teología. El paradigma evangélico de la reforma que se aleja definitivamente del paradigma católico romano de la Edad Media. La actitud de Lutero pues fue coherente con el principio de la libertad fundamental, un concepto principal en esto de Lutero, la libertad fundamentada en el reconocimiento de la autoridad de Dios, que expresó desde el momento en el cual se negó a retractarse, como se le había exigido en la dieta de Worms, hasta sus últimas palabras que nos han sido conservadas en la llamada última anotación de Lutero, que tenemos en la edición de sus obras completas. Entonces, pues esta reforma vino a darle una situación existencial y principalmente sagrada al hombre, ¿no? A partir de Lutero, a partir de esta reforma, que sin embargo, pues también corrió gran peligro, ¿no? Entonces, ¿qué fue originalmente la reforma que propuso? Pues aquí se hace mención un proyecto exclusivamente religioso o un proyecto que también tenía otros propósitos. Un proyecto que produjo con el tiempo consecuencias diferentes a las que se podían prever originalmente. Bien, pues se señala que no solamente fue eso, ¿no? No fue una reforma de la cuestión religiosa, eclesiástica, originada en el problema de las indulgencias. Esto es interesante, el pago de las indulgencias, que también está en su libro, y va a ser interesante que ustedes lo lean como actividad. Entonces, aquí esta cuestión de las indulgencias se refiere más que nada a una situación penalizada, ¿no? La práctica de las indulgencias era una costumbre que tenía una larga tradición, se remontaba a una antigua praxis penitencial, ya es lo que les comento, de la iglesia en esta época de persecuciones se dio entre los penitentes la costumbre de recurrir a los confesores, es decir, pues a cristianos que por confesar la fe habían tenido que padecer grandes sufrimientos sin llegar hasta la muerte con el fin de solicitar algunos méritos que se necesitaban para apropiarse de ellos de acuerdo con el principio de comunión de los santos. Estas penitencias, estas indulgencias, pues era una penitencia, era penado, ¿no? En virtud de los méritos de los confesores a los penitentes, pues se les abreviaba el tiempo de penitencia que se les había impuesto para obtener el perdón de los pecados y la reconciliación con la comunidad. A esto va encaminado esta reforma de Lutero. Y pues realicen las páginas que les estoy encomendando y pues sobre todo que tengan esa apertura, no solamente que la filosofía la tomen como una situación débil teórica, sino que la filosofía es gran peculiar del espíritu y sobre todo de la voluntad humana, nos lleva a comprender tanto el conocimiento y las distintas formas en cómo aprende el hombre. Agradezco mucho su atención. Gracias.